Hola, hola amigos, sean bienvenidos al Rincón del Motor, capítulo 20, capítulo para repasar este Gran Premio de Países Bajos que fue espectacular con un ambiente increíble y no podía terminar de mejor manera que como sucedió con una victoria de Max Verstappen en casa con una grada llena de color naranja a full, todos festejando, fue increíble el ambiente y Supermax, simplemente Supermax para describir este Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort que la verdad me gustó mucho, quizá no, no es para una carrera de muchos rebases, tuvimos la fortuna para el espectáculo de que Checo Pérez arrancara desde el pit lane en una posición muy atrás y pudiera ir remontando y nos regalara la mayor cantidad de rebases del Gran Premio, pero aún así es hermoso este circuito, la verdad. Eh, de repente angosto, de repente un poco más ancho, con curvas una tras otra, sinuosas, el peralte en la curva 3 y en la última curva rumbo a la recta principal es algo increíble y la verdad la arrancada se vio preciosa, especialmente en esa curva 3 donde algunos tomaron la línea de abajo, algunos la más, la parte de arriba, la externa, fue bastante emocionante y creo que todos nos quedamos con las ganas de que este gran premio se quede por mucho tiempo en el calendario de la Fórmula Uno. Pero bueno, vamos con el repaso que tenemos como cada carrera de Fórmula Uno. Y pues empezamos, como siempre, con los primeros lugares o repasando todo lo que hicieron los del top 10, empezando por el primero y así sucesivamente. Primer lugar, pues ya lo dijimos, no hace falta repetirlo. Max Verstappen, ganador del Gran Premio, dominante, hizo frente a los dos Mercedes, ni siquiera entre los dos con estrategias distintas pudieron amargarle la fiesta y pudieron plantarle cara realmente o ponerlo en dificultades. Max Verstappen todo el fin de semana tuvo un mejor ritmo. Bueno, hubo un momento en el que parecía que los Mercedes podían estar más cerca en la práctica 2, pero en clasificación Paul de Verstappen, incluso sin abrir el DRS por algún inconveniente en la entrando a la recta en la última parte de la vuelta, aún así le ganó por unas cuantas centésimas a Lewis Hamilton y en carrera pues manejó a placer el liderato y siempre fue administrando la diferencia. Simplemente tuvo que responder a los embates de Mercedes a esa ventaja que pretendía obtener Mercedes de manera estratégica y lo hizo perfecto. Diría que, bueno, es obviamente el piloto del Gran Premio en general, ¿no? De todo el fin de semana, Max Verstappen brillante. Pero bueno, repasemos que Verstappen, aquí vamos a meter y repasar a los tres primeros, Verstappen, Hamilton y Bottas, porque es lo mejor para poder entender qué fue lo que pasó aquí en esta carrera. Bueno, pues tenemos que de inicio no se movieron esos tres en sus posiciones, así arrancaron, así terminaron la vuelta uno y así siguieron por unas cuantas vueltas. Se fue rezagando Bottas, realmente nada más había una lucha entre comillas entre Hamilton y entre Verstappen en primer lugar y Hamilton en segundo. Y decide Hamilton parar temprano en la vuelta, al final de la vuelta 20, y eso le indicó a Verstappen o al equipo Red Bull que Hamilton iba por una estrategia de dos paradas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenía que responder inmediatamente Red Bull para que no les hiciera un undercut Hamilton. Así lo hicieron en la siguiente vuelta o después de dos vueltas pararon a Verstappen, ambos pusieron neumáticos medios y pues Verstappen con esa respuesta rápida del equipo
no tuvo mayor problema en conservar la primera posición. Quizá si Hamilton no hubiera tenido una parada lenta, que fue de 3.5 segundos, lo hubiera puesto un poquito en aprietos, pero no fue así. Y pues ahí conservaba Verstappen su primer lugar. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Que Bottas, al tener a sus dos pilotos ahí, pues dijo, vamos a jugar una estrategia distinta con cada uno de nuestros pilotos. Bottas se queda en pista más tiempo e incluso ya después de que Verstappen y Hamilton hicieran sus paradas, pues ya incluso habían dado alcance nuevamente a Bottas, que aún no había parado. ¿Y cuál era la labor de Bottas para jugar en equipo con Hamilton? Pues frenar ahí a Max Verstappen, tratar de contenerlo y tal vez que Hamilton intentara otra vez un undercut sobre Max Verstappen. Es decir, que Bottas bloqueara a Verstappen, parara a Hamilton, hiciera una vuelta bastante rápida y que cuando respondiera a Verstappen, pues esa vuelta adicional bloqueado por Bottas, pues le costara perder la primera posición. Sin embargo, unas 3 vueltas, 4, creo que duró nada más la defensa de Bottas. eh, y hubo una vuelta en que simplemente y como una bala, Verstappen salió muy, muy, muy cerca de Bottas de la última curva con Peralte y lo pasó y se lo comió facilísimo, ni siquiera tuvo que retardar mucho la frenada, lo pasó desde la mitad de la recta, me parece, y fue fácil y ahí prácticamente se acababan las esperanzas. O bueno, todavía le quedaba una bala a Mercedes, pero bueno, ahí ya se le complicaba bastante a Hamilton. Ya era casi casi asegurar la victoria para Verstappen. Pues obviamente Bottas cuando se vio rebasado por Verstappen inmediatamente le cedió el lugar a Hamilton, no iba a bloquear a su compañero de equipo porque Hamilton estaba directamente en la lucha por la victoria, entonces lo dejó pasar. Y Bottas unas cuantas vueltas después hace su parada en pits. Aquí va la última opción que le quedaba a Mercedes. La última opción que le quedaba a Mercedes era que Bottas comenzara a hacer vueltas rápidas. Ya sabíamos que Bottas tenía estrategia de una parada, que comenzara a apretar Bottas para que en cuanto pararan tanto Verstappen como Hamilton salieran detrás de él. Sin embargo, no le alcanzó el ritmo. Tenían mejor ritmo tanto Verstappen como Hamilton. Y además aquí influyó un poco que Vettel hizo un trompo, que fue la única bandera amarilla que tuvimos durante toda la carrera y Bottas casi casi se estampa contra Vettel porque quedó ahí a media curva o media pista en la curva 3, la peraltada, una de las peraltadas, y de milagro se salvó Bottas de pegarle y por ahí quizá habríamos tenido un safety car, tal vez no, pero no pasó a mayores y Bottas alcanzó a esquivarlo un poco yéndose por la parte más alta de la curva 3. Y bueno, ahí perdió la oportunidad, ahí perdió unos valiosos segundos y más adelante en la vuelta 39, lo cual fue muy temprano a mi parecer, porque si Hamilton con los blandos ya de la clasificación hizo un stint inicial de 20 vueltas, pues ya con los medios su segundo stint solo fue de 19 vueltas, ya que paró en la vuelta 39, entonces fue temprano sabiendo que la carrera era de 72 vueltas y puso medios. ¿Qué pasó? ¿Por qué creo que fue temprano? Porque salió justo en el tráfico y eso le bloqueó el posible intento de undercut, que ya se veía muy difícil y Verstappen responde en la vuelta siguiente inmediatamente, que es lo que tenía que hacer, cubrirse. Y Verstappen, a diferencia de Hamilton que puso medios, Verstappen puso duros. Y con eso se iba a ir hasta el final. Ya no tenía mayor problema, salió adelante de Hamilton por una buena diferencia. Repito, Hamilton tuvo el problema del tráfico y tal vez si hubiera aguantado unas vueltas más no lo habría tenido y podría haber intentado algo más. A partir de ahí, Verstappen
simplemente administró esa ventaja sobre Hamilton. Eh, no se pudo acercar el inglés, se la pasó quejándose del desgaste de los neumáticos. Y aquí va la parte interesante también, que nos regala un poquito de emoción al final. Bottas a unas cuantas vueltas del final, lo detienen en pits para, supuestamente por algunas vibraciones, para asegurar que no hubiera ningún problema con los neumáticos, pues le hacen un cambio, su segunda parada de pits. Ya no estaba peleando por la victoria, iba a quedar en tercer lugar. Y empieza a hacer, a marcar sectores rápidos tanto en el uno como en el 2 y le avisan por radio que no, que abortara el intento de vuelta rápida porque se lo iba a quitar a Hamilton. Y evidentemente Hamilton necesitaba ese punto. Y Bottas no es que desobedeciera realmente, parecía que había desobedecido, pero no fue así. Sí trató de levantar, sí levantó bastante en el tercer sector. Sin embargo, esa diferencia de rendimiento de los neumáticos nuevos que había puesto, pues fue tanta la ventaja que sacó en los primeros dos sectores que aunque levantó en el tercero, hizo la vuelta rápida de la carrera. Entonces fue realmente por accidente y eso obligó a que Mercedes parara al final a Lewis Hamilton y sobre la hora, en la última vuelta, vuelta 72, cruza Max Verstappen la meta, ganador, la tribuna se vuelve loca y viene Hamilton marcando récord en los sectores uno y 2 y pues eh, se lleva la vuelta rápida con mucha facilidad, vapulea el registro de botas, pero bueno, ahí tuvo una complicación Mercedes por unos momentos, porque un puntito puede hacer la diferencia en este campeonato, más ahorita que está tan justita la diferencia entre Verstappen y Hamilton, entonces no se podían dar el lujo de dejar escapar ese punto para Lewis. Entonces ahí tenemos a los tres que finalizaron en el podio de el Gran Premio de Países Bajos. Ahora vámonos con el cuarto lugar, que fue Pierre Gasly. Pierre Gasly, que calladito, sin muchos reflectores, realmente no se le dio cobertura en carrera. Nada más un rebase por ahí que efectuó, ay, me parece que uno de los McLaren por el exterior en la curva 1, si no mal recuerdo. Pero muy sólido Gasly en el fin de semana. Con un Alfa Tauri logró colocarse cuarto en la clasificación. En carrera mantuvo el rendimiento, no se cayó. Al final, Leclerc, que fue el quinto lugar, le iba recortando un poco la diferencia, sin embargo no tuvo mayor complicación y pues es un muy buen resultado para Alfa Tauri tomando en cuenta que eh, realmente los dos mejores equipos de la media tabla son, o de los mejores del resto, son tanto McLaren como Ferrari. Entonces es una muy buena actuación fue para Pierre Gasly y para Alfa Tauri. Vámonos con el quinto lugar, que como les mencioné fue Leclerc. Igual, estas posiciones fueron no variaron realmente en la carrera, todo fue muy lineal, no hubo mucha pelea. Y Leclerc pues simplemente se mantuvo ahí, mantuvo esa posición, casi siempre teniendo a Carlos Sainz detrás, haciendo el 5-6 Ferrari. eh, y nada, que al final se fue acercando un poco a Gasly, sin embargo no le alcanzó para poder pelearle ese cuarto lugar, entonces Leclerc quinto se lleva 10 puntitos para el campeonato, que son buenos, de hecho se está acercando peligrosamente a Norris y a Checo. Hay que prestarle atención. Sexto lugar, al final no fue Carlos Sainz, fue Fernando Alonso, quien hizo una carrera muy decente. De hecho, comentaba él antes de la arrancada, arrancó noveno Alonso. Él comentaba que iba a ganar dos posiciones en la arrancada y efectivamente ganó dos posiciones. Tras terminar la primera vuelta ya estaba séptimo y vaya que tuvo suerte, suerte porque fue agresivo de verdad y eso es de lo más emocionante que tuvimos en el Gran Premio esa arrancada
porque hubo un momento en que se roza, toca las ruedas con Esteban Ocon en la curva 2, sí, en la curva 2 casi, y, y por ese toque se va un poco a la derecha Alonso y se le atraviesa a Russell y Russell por poco y le da, bloqueó un poco el neumático y me parece que sí alcanzó a tocarlo y se salvó Alonso ahí de que tuviera algún daño, algún pinchazo. Y en la curva 3 se agarra la línea alta, el exterior, y por ahí, además de pasar a Ocon, pasa a Giovinazzi, si no mal recuerdo. No a Giovinazzi, va paralelo a Giovinazzi, y Giovinazzi un poco más adelante, sí, lo pasa, y, y de hecho Alonso se le cierra por ahí a Giovinazzi, y Giovinazzi casi le lo toca, o lo tocó más bien. Sin embargo, no lo tropeó y no hubo daños, entonces Alonso se salvó dos veces, tanto con Russell como con Giovinazzi, y digamos que una tercera en el contacto lado a lado con Ocon. Ahí perdió un poquito el control Alonso porque pisó el pasto o la tierra y por eso le dio alcance este Giovinazzi, pero se salvó. Séptimo, se mantuvo en esa posición en la carrera, solamente hubo variaciones cuando por las paradas de pits, etcétera, etcétera. Sí, de hecho el rebase que comentaba de Gasly fue a Alonso por el exterior, si ya recordé. Eh, pero ¿qué pasó? Que al final Alonso tenía un buen ritmo. De hecho, estuvo interesante que después de que Alonso había rebasado a Ocon en las primeras vueltas, Ocon decía que Alonso iba muy lento y Alonso sí iba lento, pero iba lento porque estaba administrando los neumáticos, estaba guardándolos para cuando fuera necesario. Y sí, posteriormente le sacó una diferencia aceptable Ocon, unos cuantos segundos. Y después ya en el segundo stint al final de la carrera, eh, por esa gestión de neumáticos precisamente y por alargar el primer stint, el segundo stint fue fuerte para Alonso, cerró con un ritmo decente y por delante tenía a Carlos Sainz que iba cayendo el rendimiento de sus neumáticos después de haber pasado toda la carrera detrás de Leclerc. En las últimas vueltas su ritmo de verdad se desplomó. Hubo algunas vueltas que incluso eran 2 segundos, 3 segundos más lentas que Alonso y Alonso logró pasarlo en la última vuelta sobre la línea de meta casi casi y por eso le arrebató a Alonso el sexto lugar a Carlos y Carlos terminó séptimo que casi pierde el lugar con Checo. Y vamos a hablar de Checo Pérez, que salía desde el pit lane, calificó en 16, no pasó a Q2 inexplicablemente. Tal vez si hubiera pasado a Q2, habría pasado a Q3 y hubiera calificado, habría calificado dentro de los primeros 3 o 4, pero eso no pasó. Y ya que iba a arrancar 16, pues dijeron de una vez penalizamos, cambiamos componentes de unidad de potencia para que no recibamos penalizaciones en carreras posteriores de la temporada de una vez. Y por eso Checo Pérez arrancó desde el pit lane. De hecho, atrás de él solo arrancó Latifi igual en pits. Y mm, Checo arrancó con neumático duro. ¿Cuál era la estrategia? Prácticamente alargar la primera parada, tratar de hacer un buen stint y al final cerrar con blandos, medios y recuperar lo que se pudiera llegar a lo mejor hasta, o sea, mínimo top 10. Pero ¿qué pasó? Que en las primeras vueltas tratando de adelantar a Nikita Mazepin, bloquea rumbo a la curva 1 una bloqueada enorme, paró el neumático y se fue deslizando por no sé cuántos metros y eso generó una mancha enorme, casi eh, se veía la estructura de acero del neumático o los cables y pues eso le obligó a hacer una parada porque esos neumáticos ya estaban inservibles. Entonces a partir de ahí estaba Checo condenado a cambiar su estrategia a dos paradas
fue remontando algunas posiciones con el neumático medio, que fue con el que hizo el stint más largo en la carrera. Eh, Fue remontando posiciones hasta que se encontró detrás de Lando Norris y ahí se le complicó ya el rebase. Eh, Norris alargó muchísimo su primera parada, bueno, su primera y única parada. Casi casi parecía que lo hacía a propósito para molestar a Checo Pérez. Y Checo se le acercó un segundo, luego se volvió a alejar a tres, luego se volvió a acercar a uno, se volvió a alejar. Bueno, Checo ya mejor se resignó, esperó a que se detuviera Pits Norris y bueno, ya ahí tuvo pista libre e incluso ya se le acercaban por detrás Alonso y Ocon que ya habían cumplido con su parada. Y bueno, ahora sí cumple con su parada Checo Pérez, con su segunda, porque no le iban a aguantar esos neumáticos medios hasta el final, y pone blandos. Entonces, su cierre de carrera estaba claro que iba a ser para atacar y para tratar de ganar la mayor cantidad de lugares posibles. Y efectivamente fue pasando a algunos pilotos, pasó a Daniel Ricciardo por el exterior, pasó a Lando Norris, y que ese fue ya en la vuelta 67, si no mal recuerdo, y fue al límite. Norris me parece un poco agresivo y lo dejó sin pista, porque si comparamos la maniobra que le hizo Checo a Richardo con la que le hizo a Norris, pues se ve claramente que Richardo sí le dejó más espacio y Norris trató de exprimirlo y por eso se alcanzaron a tocar e incluso se enllantaron y poco faltó para que hubiera ahí algún accidente y ya sea que Norris saliera volando o viceversa o que uno que otro que los dos terminaran en el muro. Afortunadamente eso no pasó y a raíz de eso tuvo unos daños Checo en en el, en el piso del auto, en el lateral y pues eso le quitó un poco de rendimiento todavía. Después de pasar a Norris, Checo pasó a Esteban Ocon y hasta ahí le alcanzó. En la última vuelta presionó con todo a Carlos Sainz después de que ya lo había rebasado Alonso y estaba ya en las últimas. Sainz llegaba a penitas con lo justo, ya no tenía neumáticos y alcanzó a defenderse y no perdió esa séptima posición. Entonces Checo solo alcanzó a llegar al octavo. Piloto del día, yo creo que sí. Piloto del fin de semana definitivamente no, por su pésima actuación en clasificación. Pero en carrera pues fue el que le dio la emoción con tantos rebases que hizo en el fin de semana. Esperemos que ya Checo pueda tener un buen fin de semana en general, porque finalmente lo que importa son los puntos. No importa que se haga una remontada del 20 al quinto todos los fines de semana, él debería estar en el podio. Esperemos que así sea la próxima semana. Noveno Ocon, pues ya dijimos que al principio fue superado por su compañero de equipo Alonso. Pues ya ahí eh, no tuvo opción de pelear con Sainz o de alcanzar a Sainz. Fue superado por Pérez, entonces ahí queda Ocon en el noveno puesto con 2 puntitos. Décimo, Norris. Un puntito nada más para Norris. Lo poco que pudo rescatar McLaren. Eh, Mal fin de semana para McLaren realmente porque nos tiene acostumbrados a estar por ahí en el sexto o quinto lugar, ¿no? Mejor del resto, luchando con Ferrari y esta vez no fue así. Así cierra el top 10. De hecho, pues mencionar aquí que Daniel Ricciardo estuvo en el lugar 11. eh, También ahí el otro McLaren. Y pues nada realmente relevante de su carrera. Tuvo unos problemas al principio que incluso parecía que tiraba bocanadas de humo, pero parece que liberaba el exceso de aceite. Y listo. Bueno, ¿qué más mencionar? Interesante, pues que Schumacher y Mazepin tuvieron un duelo en las primeras vueltas. Mazepin casi avienta a Schumacher contra el muro de boxes y sube la tensión ahí en esa pareja de pilotos. Tuvieron también algún, alguna fricción el sábado en clasificación porque parece que tienen un acuerdo de estrategia para la clasificación y no lo respetó
Mick Schumacher. Veremos qué pasa. Sigue subiendo de tono aquí esta rivalidad. De ahí en fuera, mencionar que Kubica fue el que reemplazó a Kimi Raikkonen, recordemos, en este fin de semana de Gran Premio, que Raikkonen, quien por cierto se retira al final de la temporada, eh, dio positivo a COVID, entonces tuvo que ser reemplazado por Robert Kubica, que tuvo una carrera decente para no haber manejado el auto hasta este momento de la temporada, sí en pretemporada, pero ha cambiado bastante. En un circuito que creo que no había corrido, el polaco, pues estuvo bastante bien. El único error de la carrera fue el trompo de Vettel y ya. Todos esperábamos que en este tipo de circuitos que no permiten errores, que hubiera algún choque, alguna salida a la grava, algún trompo que terminara en el muro, pero no fue así. Todos los errores ocurrieron en prácticas libres y en clasificación con los dos Williams. Y listo, ahí está el repaso de lo más importante del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort. Repasamos las... No, primero los datos interesantes. ¿Qué datos interesantes? Como saben, siempre se los comento. Nos dejó este gran premio. Pues Max Verstappen en semanas consecutivas ganó sus dos grandes premios de casa, que es el del país donde nació, Bélgica, y el de su nacionalidad, Países Bajos. También ahora Verstappen ostenta el récord de mayor cantidad de victorias sin ser campeón mundial, 17 victorias, sobrepasando el récord de Sir Stirling Moss. ¿Qué más? Ningún holandés había terminado en el top 5 en el Gran Premio de Países Bajos. Ya no digamos podio, victoria, nadie lo había logrado y lo logra Verstappen. Primera vez que un holandés termina en top 5, primera victoria, primer podio, todo, ¿no? Verstappen también se convierte en el piloto número 19 en la historia de la Fórmula 1 en liderar 1000 vueltas. También en la era híbrida, dato, Red Bull motorizado por Honda tiene 13 victorias en 51 carreras y con motor Renault en 100 carreras solo sumó 12 victorias. Entonces le ha ido mucho mejor a Red Bull con la unidad de potencia de los japoneses. Es la quinta vez que Hamilton termina en el segundo lugar en la temporada 2021 y en la temporada 2020 solo en una ocasión terminó en la segunda posición. Es interesante y curioso. Bueno, sigue siendo el récord de Verstappen, Hamilton y Bottas juntos en el podio por vez número 19 y es la tercera vez que terminan en ese orden específico. Verstappen primero, Hamilton segundo y Bottas tercero. Y por último decir que Gasly terminó en los puntos por décima ocasión en esta temporada y eso iguala que en toda la temporada 2020 terminó 10 ocasiones en los puntos. Entonces lo que decíamos, Gasly bastante bien, muy regular, constante en esta temporada. Con un Alfa Tauri que no es tanto como el año pasado, pero le está sacando el máximo rendimiento Pierre Gasly. ¿Cómo queda el campeonato de pilotos? Pues tenemos a Verstappen en la primera posición con 224.5 puntos, Hamilton solo 3 puntos por detrás en segundo lugar, 221 y medio. Ya más lejos tenemos a Bottas en tercero con 123, Norris cuarto 114 y con 108 puntos Checo Pérez en el quinto lugar. Leclerc, que decíamos se acerca un poco, sexto lugar con 92 puntos, Sainz séptimo 89 y medio, Gasly octavo 66 puntos, Daniel Ricciardo noveno con 56 y cerrando el top 10 está Fernando Alonso 46 unidades. Y si nos vamos al campeonato de constructores, tenemos en primer lugar a la escudería Mercedes con 344 y medio puntos, seguido de Red Bull con 332.5, diferencia de 12 puntos.
Tercer lugar es Ferrari con 181,5, que le sacó una buena diferencia a McLaren, que esta vez solo sumó un punto. McLaren cuarto con 170, se le escapa un poco la escudería italiana. Quinto lugar Alpine con 90 puntos. Sexto Alfa Tauri 84. Séptimo Aston Martin con 53 puntos, que ya se va rezagando. Hubo un momento en que estaba ahí en la lucha con Alpine y Alfa Tauri. Octavo Williams con 20 puntos, que todos pues los obtuvo tanto en Hungría como en Bélgica. Noveno Alfa Romeo solamente con 3 puntitos, y como es costumbre, y parece que así será hasta el final de temporada, décimo el único equipo con 0 puntos, Haas. Y nada más que decir, la próxima semana tenemos el Gran Premio de Italia en Monza, con otro ambiente también muy, muy emocionante, que es el de los tifosi, todos con Ferrari, que Ferrari, pues, tal vez lo máximo que aspira es un podio y con suerte, pero tal vez la batalla o lo emocionante será su lucha directa contra McLaren. Recuerden que ese gran premio tenemos otra vez el formato de Sprint Qualifying, entonces tendremos la práctica 1 el viernes, más tarde el viernes la clasificación con el formato que conocemos. El sábado tendremos la práctica 2 y la carrera de Sprint Qualifying, y el domingo el Gran Premio. Entonces no se olviden, en este canal tengo un podcast con la explicación precisamente de ese formato de Sprint Qualifying, por si no les quedó muy claro o por si les interesa repasarlo. Por ahí tienen el video, no recuerdo bien qué capítulo es. Y pues nos veremos o nos escucharemos para el repaso del Gran Premio de Italia del próximo fin de semana. Yo soy Sergio Montiel, esto fue El Rincón del Motor, hasta luego.